Conmigo está Giovanni Wisnik Ortega, ella es abogada. Y la pregunta, Wisnik, es: cualquier delito, por más abominable que sea, si alguien cumple su pena, ya para la sociedad no debe tratar de reinsertarse nuevamente. ¿Es legal todo esto que yo creo que se está haciendo en el calor del momento? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que es el calor de la politiquería. Buenos días y saludos a todos. Sí, porque hemos politizado un tema que debió haberse resuelto hace mucho tiempo atrás, víctimas de las circunstancias. Entonces yo creo que se están perdiendo de la perspectiva de que alguien puede salir hablando también de los derechos que tiene la persona en su momento que ya pagó una condena. Y me iría más por, como te explicaba, por el tema del registro, como cuando tienes una condena y sentencia a través del récord policivo, que incluso ni siquiera es obligatorio solicitarlo para temas de labores o de trabajo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que hilar bien delgado, independientemente de que queramos hacer comparaciones en ese sentido con otros países. Pero con un sistema judicial desastroso como este, donde pues es más probable que condenen a un inocente que exoneren a un culpable, vale la pena llevar ese registro y andar pues con esta especie de cacería de brujas. Digo, no es que estoy defendiendo un crimen tan patético y tan vergonzoso como este, pero yo creo que el Código Judicial es claro de que yo creo que lo más importante que hay que proteger de una persona es la vida, y después dice la honra. Sí, es correcto. Fíjate, yo creo que yo no comparto la opinión de que el sistema penal acusatorio es malo. Es garantista, pero es garantista para ambas partes. Sin embargo, siento que quienes los están aplicando tenemos dos elementos que son negativos. Uno, ya vienen muchos con un chip del inquisitivo, donde el fiscal tendría mucha potestad y poder y que acá no lo tiene. Y dos, tenemos que entender que los acuerdos no son una vía rápida para cerrar un expediente producto de la cantidad de trabajo que tiene un fiscal. Yo, con conocimiento de causa, te puedo decir que un fiscal puede estar manejando en este momento alrededor de 200 expedientes con pocos recursos. Entonces, para mí, un expediente de Fernando, un expediente de la licenciada Ortega, quiero salir rápido de eso, tengo que cerrarlo porque aparte están las estadísticas de cómo vas a hacerlo frente al Ministerio Público. Y yo creo que ese tema de la falta de recurso y de equipo técnico, porque no solamente es recurso, está llevando a que veamos en los acuerdos si es un método de conflicto para resolver, es una forma, pero no todos los delitos merecen ese tipo de trato. Y ojo, el artículo 220 dice taxativamente, el fiscal podrá. En ese sentido, si el fiscal podrá, puede proponer, también lo puede proponer la defensa técnica del imputado, pero no está obligado a aceptarlo. Entonces, se ha dicho aquí, de alguna manera, para subsanar lo que ha ocurrido, de que si llegábamos a juicio probablemente podían absolver. Eso para mí es una falta de respeto si yo fuera fiscal, porque como institución investigativa yo tengo la facultad y la potestad de presentar todos los elementos durante esa investigación para concluir con el llamamiento a juicio de modo tal, en este caso la acusación y la acusación al juicio, para lograr una condena máxima. Yo tengo fiscales, tengo que ser responsable. Yo he trabajado con fiscales que ofrecen un acuerdo y la persona, el imputado, no lo acepta y el fiscal le dice, te voy a llevar a juicio y te voy a conseguir la máxima. Porque no son todos. Entonces, en ese sentido, tú no puedes decirle a la gente. Yo creo que este caso de esta menor, hemos perdido todos, Fernando. Pierde la víctima, y pierde la familia, pierde el Estado y el Ministerio Público. ¿Por qué te hago la combinación? Porque quien vio ese caso y está sufriendo de lo mismo, por más que agarremos la pantalla y digamos, por favor, denuncie. ¿Tú crees que la mamá va a confiar o el papá de esa persona en el Ministerio Público en base a lo que está ocurriendo ahora? La persona va a decir, es que ya yo no sé si me van a decir que tengo que recurrir a un acuerdo, por ejemplo, la víctima no se quiere someter. Yo creo que él ya empieza a jugar, el señor Grimaldo, pues empieza con el mazo repartido con las cartas ya marcadas. Es decir, ya ese tipo se arruinó su vida por más 20, 30, 10 años que le hayan puesto. Sí, pero yo me voy más al tema de la víctima, porque si usamos este ejemplo, lo que queremos es rescatar a esas personas que están siendo esos menores víctimas de edad para que hablen también y para que se produzca la sanción a quienes los están haciendo. Pero ¿no crees que es una discusión que se está convirtiendo en... Es decir, nosotros estamos tocando temas banales al calor del momento y no se está llevando a cabo una discusión real de un tema que es de preocupación mundial. Yo creo que más que el terrorismo, ahora mismo la pedrastía y la violación de menores es el crimen que yo creo que la sociedad reprime
como más abominable. Por eso te acabo de sacar la conclusión de que perdimos todos. La víctima que ha visto todo esto que ha ocurrido con este caso, yo no quiero someter ni a mi mamá a esto, yo no quiero someterme a esto, y encima que la sociedad juzgue las actuaciones del Ministerio Público en contra, me deja saber de que si consideraban que era 15 y me están dando 10, yo no quiero estar en eso. Entonces, no estamos invitando con este tipo de actuaciones a que el resto de las víctimas pues anuncie lo que le está ocurriendo. Y fíjate, voy más allá, se cerró el expediente, le dieron 10 años. ¿Y quién trabaja con la víctima? ¿Quién dice que esa joven qué va a hacer? En ninguna parte del sistema penal acusatorio dice que el fiscal o el Ministerio Público tiene la facultad de ordenar a que la joven tome alguna atención. Eso sale del bolsillo de la familia. Entonces yo estaba escuchando en estos días una entrevista donde el fiscal decía, de coordinadores, que es que pueden ir a la UPAVIT, Unidad de Atención a Víctimas y Testigos. Señores, para ir a la UPAVIT son 15 minutos de entrevista y encima de eso ya tienes que haber producido una denuncia. Sí, yo creo que estamos siendo bastante relajados, como dices tú, frente a un fenómeno que es un silencio y que nos va a explotar en cualquier momento porque tenemos que ser más equitativos en la justicia. Lo de la castración química, que también se está hablando. Fíjate, yo creo que aquí sí tenemos una norma que ni siquiera se puede aplicar la condena como debe ser, como queremos llegar allá. Aquí se ha hablado del nuevo proyecto que sancionaron, que habla específicamente de subir las penas, pero nadie se ha sentado a ver cuánto subía. 3, 4 años, 5 años, y aunque tengamos 30 años, que era lo que se pedía. ¿Qué te vale tener 30 años si mañana pasado el fiscal hace un acuerdo y le da 15? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que quien tiene la facultad y que le emerge por hacer un acuerdo sea tan claro en entender que haya empatía, de que no puedo lograr un acuerdo en este caso por más que me digas que es que siento que lo iba a absolver, siento que no podía poner la víctima. Y te quiero traer un caso a colación que ha sido bastante... De Manuel. Sí, sobre todo internacional. Un entrenador médico en Estados Unidos. Sí, el entrenador del equipo olímpico de... Empezaron con 4 jóvenes denunciando y como ellas veían que el proceso estaba avanzando de forma justa contra él, terminaron 160 paradas en el estrado, ¿ok? Exponiendo con sus papás, las que eran menores y las que no ya eran adultas, cómo el señor las vulneró. Y no solamente eso, en el transcurso del juicio, el señor pidió a la juez, que era latinoamericana y ha hecho historia, que él no quería seguir escuchando ella le dijo, pues usted va a escuchar. Entonces, ¿qué logró ahí? Lleva una condena más porque cada caso es una condena independiente. Pero en ese sentido quiero decir, ¿quién toma la decisión de que la víctima no puede hacer catarsis en eso? Porque fíjate, ya te acabo de decir que esa joven con su familia aquí le va a dar atención, a dónde van a ir, de qué se preocupa el Estado. Y en el caso de que me preguntas del imputado, acusado, ahorita condenado, ¿qué atención tiene? Por ejemplo, ¿qué harías tú, por ejemplo? Y es un caso también de Manuel. Las áreas indígenas. Una mujer nueva a los 15 años que no tenga por lo menos 2 hijos. Y que no llega hasta acá, porque ese caso no llega acá. Eso nunca va a llegar aquí. Y son casos que están ocurriendo, porque en ese sentido tenemos que seguir dando. Si bien es cierto, docencia de cómo funciona el proceso. A mí me incomoda, Fernando, me incomoda que las personas no sepan, en este caso la víctima, que tenía que empoderarse con su abogado, que tenía que empoderarse de modo tal de que ella no se sintiera, estamos hablando de un pariente cercano. Bueno, generalmente siempre es un fenómeno. Esos casos siempre son de gente del círculo muy íntimo. Y que los papás no le creen a los menores, pero siendo así ya hay una afectación. Entonces, si tú vas frente a un ministerio público que te dice, mira, tengo 10 años, esto es lo que más puedo lograr, si esa ha sido la excusa de la tónica y si al final se absuelve porque usted no quiere ir, ¿cuántas veces le pudieron haber explicado a la víctima a cuántas audiencias tenía que ir? Tú le preguntas y no vas a ver la señora, pero si tú tienes una persona que la empodera y le dice, mire señora, usted tiene que ir a 2 audiencias o a una, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que usted va a decir, y tú convences a la víctima que ella, a pesar de ser víctima, no tuvo la culpa, tú vas a tener esa víctima en el... Siendo abogado del diablo, y yo creo que nunca mejor dicho, esto no va a provocar también una especie de que la gente entienda, pues, cariño o formas que antes se consideraban normal como una desviación. Yo creo que esto sirve para muchas cosas y te voy a explicar por qué. A ver. Léete cuando tengas chance este proyecto de ley que sancionaron.
trata de minimizar la violencia al menor después de 14 años. Sigue siendo violencia. ¿En qué sentido? En que me hablan, y la gente no le presta atención, del consentimiento. Me hablan, en este caso que acaba de pasar de la menor, me hablaban del término violación técnica. ¿Sabes qué significa violación técnica? ¿Sabes qué significa subrogado penal? Violación técnica quiere decir que la menor no pudo decir sí y no pudo decir que no. El menor es menor y su condición como menor no le puede permitir. Pero alguien que está con una niña de 11, 12, yo lo tengo 7 hermana, años. Yo no tuve hija, pero yo creo que hay cosas que un padre debe darse cuenta. Es decir, sangrados que no son normales, moratones que no son normales. Fíjate, yo no quisiera tampoco achacar toda la responsabilidad a los padres por el nivel de vida que estamos viviendo y la rapidez con que pasa, pero no deja de ser una responsabilidad. Sin embargo, yo que estoy en la parte jurídica y en familia, yo te puedo decir cómo hay menores que anuncian y mandan señales y los padres actúan, pero hay jueces que no toman atención, que piensan que eso es una condición, como tú acabas de decir, ay, eso es normal que te toquen por allí. Entonces ya no tanto la responsabilidad y las alertas son de los padres, sino de que también ese juez de familia preste atención a lo que le está diciendo el menor, de que no lo catalogue de que por la edad que tiene está diciendo mentiras. Sí, está alucinando, está diciendo cosas. Que tiene doble personalidad. He visto de todo. Y tengo que decirte que independientemente de eso, hay que trabajar en el procedimiento, en la docencia, que se entienda que con que tú vayas a la unidad de víctimas no solamente te va a ayudar, te van a escuchar, pero de ahí más nada. Claro. También tienes que ir a una atención particular, que eso no te lo va a pagar el Estado, ya el señor está condenado. ¿Qué pasa ahora con esa víctima? ¿Qué pasa con la vida de todo el resto de las personas? De la familia. Bueno, Witsi Ortega, abogada, tocando este tema, violaciones de menores, y lo único es, está siempre alerta. Sobre todo eso, y te quiero decir nada más para no dejar inconcluso el subrogado penal, que la gente ve las cosas y no le presta atención. El subrogado penal en un menor de 14, mayor de 14 años, quiere decir que la condena puede ser sustituida. A mí eso, 14, 13, 15, para mí sigue siendo un menor de edad, claro, que necesita la protección de una norma jurídica. En ese sentido, pues me sumo a tu petición de que todos los padres estemos atentos, estemos recelosos, porque al final, pero tampoco podemos estar acusando sin tener pruebas. Sin tener pruebas. Gracias por la invitación. Así es, Witsi Ortega. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, la parte final de esta emisión noticiosa.